los Hechos, en el capítulo 2, el versículo 38, tiene un pensamiento muy interesante. Hechos capítulo 2, versículo 38, es la respuesta del apóstol Pedro a la pregunta del versículo 37, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez. Gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la dirección de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan y así juntos alabar su nombre y adorarle en espíritu y en verdad. Dios querido, bendiga también a aquellos y aquellas que siguen esta programación en cualquier lugar del mundo a través de la radio, la televisión o la internet. Y ahora, Señor, rogamos que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que levantemos, oh Dios, a Cristo Jesús, que su palabra se pueda presentar en abundancia y que no recibamos, Señor, los dichos, las opiniones o creencias de un hombre, pero sí la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Que esa palabra santa que trajo el mundo a la existencia, que esa palabra todopoderosa que creó el universo, hoy pueda recibirse en cada uno de nosotros. Y esa misma palabra nos lave y nos limpie y nos habilite y capacite para ser lleno del Espíritu Santo. Háblenos, Dios, diríjanos, prepárenos, habilítenos, quite todo ruido de nuestra mente, enfóquenos, oh Dios, en su palabra bendita. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos dicho durante la semana que, número 1, cuando Pedro es interpelado por los asistentes el día de Pentecostés acerca de la pregunta, varones galileos, ¿qué haremos? Sabemos que la pregunta viene como consecuencia del discurso, el sermón que Pedro presentó. Hemos dicho que este discurso tiene 4 partes. Número 1, el cumplimiento de la promesa del Padre o el derramamiento del Espíritu Santo. Número 2, la resurrección del Señor Jesús. Número 3, Pedro presenta también una forma bien interesante en su discurso cómo el Señor Jesús es el Señor y el Mesías. Y número 4, hace un llamado al arrepentimiento. Estamos trabajando con la segunda parte del discurso, con la parte de la resurrección. Y hemos visto que Cristo Jesús, como dice Romanos capítulo 3, capítulo 8, versículo 34, hizo 4 cosas. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Romanos capítulo 8, versículo 34. Cristo murió, número 2, resucitó, número 3, se sentó a la diestra del Padre y número 4, intercede por nosotros. Pablo dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando Pedro presenta el testimonio y la vida y obra de Jesús, a la gente le llama la atención y hace la pregunta. Pedro puede ver cómo el Espíritu cambia la vida y toca los corazones de aquellas personas y los llama al arrepentimiento. Por 2 razones. Primero, Pedro era una persona arrepentida. Y segundo, Pedro exalta y levanta a Cristo Jesús. Si usted quiere ver a la gente arrepentida, asegúrese que usted es una persona arrepentida. Hemos estudiado, hemos visto que hay 2 tipos de arrepentimiento. Un arrepentimiento como el de Judas, San Mateo capítulo 27, versículo 3, un arrepentimiento que solo produce una tristeza según el mundo. Un arrepentimiento que solo siente el dolor, la pena y la vergüenza de las consecuencias de lo malo que se hizo. Un arrepentimiento que lleva a la muerte. Un arrepentimiento que llevó a Judas a la horca. Un arrepentimiento que no produce un cambio profundo en la persona que lo vive. Un arrepentimiento que solo lleva a la perdición. Número 2. Pero hemos visto también el arrepentimiento genuino, que es un cambio en la manera de pensar, un cambio en la mente, un cambio en los patrones mentales, un cambio en las estructuras mentales. Es recibir la mente de Cristo. Hay un cambio profundo en la mente
un fortalecimiento de la voluntad, una aclaración de la conciencia, donde participa el Padre, participa el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres grandes del cielo inciden en la vida del ser humano arrepentido para cambiarlo, para transformarlo, para que pueda nacer de nuevo, para convertirlo. Desde el punto de vista hebreo, el arrepentimiento significa volverse a Dios, significa encontrarse con Él, significa relacionarse con Él. El arrepentido muestra en su vida los frutos del Espíritu Santo. Y es interesante que es necesario e imprescindible esa experiencia para convertirnos en los intercesores delante de Dios, como veremos en un momento. Hay algo bien interesante y profundo que debemos estudiar en esta hora y lo mostraremos a partir de la persona de Jesús. Hemos dicho que Pedro vivió, experimentó la maravillosa gracia de Dios que lo cambió a él y lo hizo una persona arrepentida. Cuando Pedro es arrepentido, cuando Pedro presenta a Jesús siendo un arrepentido, entonces su mensaje es poderoso porque es motivado y guiado por el Espíritu de Dios. La consecuencia de esta experiencia de Pedro es que 3,000 personas también son arrepentidas y bautizadas en esa experiencia. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Usted quiere que la gente sean arrepentidas, arrepiéntase usted primero. Usted quiere que la gente sean convertidos, conviértase usted primero. Nadie puede dar lo que no tiene. Tenemos a mucha gente informada en las iglesias, pero no son convertidas. Están convencidos de la verdad, pero ellos no se han convertido a la verdad. Se hace interesante, imprescindible entender estas cosas porque no solamente Dios hizo una inversión infinita en Cristo Jesús, no solo lo hizo para salvarte a ti, lo hizo por amor al universo, y al hacerlo por ti, quiere hacer en ti la maravilla de cambiarte y transformarte para que ayude a recoger a otros también. ¿Se entiende o no se entiende? Por eso nos detendremos hoy rayando otra vez la frase a la diestra de Dios. En el libro de Hechos capítulo 2 versículo 33 dijimos que Dios exaltó a Cristo, exaltado por la diestra de Dios, y hemos visto que la diestra de Dios es señal de poder y autoridad, y hemos visto también que Cristo está a la diestra de Dios, significa que tiene poder y autoridad, y él dijo, Mateo 28:18, que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Cristo siempre ha tenido potestad y poder, pero ahora ganó el derecho sobre la tierra, venció al príncipe de este mundo, clavando el pecado y la maldad en la cruz. Venció la maldad, venció el pecado y venció al diablo. Ahora tiene el derecho legal en la tierra de hacer en la vida tuya lo que él quiera hacer, porque te compró con su sangre. ¿Se entiende o no se entiende? Pero el fin último de Dios contigo no es solamente salvarte, ahora quiere a través de ti convertirte a ti en un reconciliador con él. Por eso en 2 Corintios capítulo 5 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Ahora entonces dice el versículo 20, somos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, reconciliaos con Dios. Ahora nosotros somos parte del equipo de Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Cuando no vivimos esa experiencia, nuestro cristianismo es sencillamente una farsa, es sencillamente una máscara. Cuando no se vive esa experiencia, cuando usted no vive la experiencia de ver personas arrepentidas, personas entregadas, personas convertidas, personas reconciliadas con Dios, su cristianismo se vuelve monótono. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y al pasar los años, usted se va muriendo por dentro. Tiene que fingir una espiritualidad que usted no tiene. No se convierte en un intercesor de Dios, como veremos en el estudio. Es imprescindible despertarse. Usted no puede ser ajeno a un mundo que se pierde. Usted no puede ser indiferente a la gente que se pierde, ni puede ser indiferente a esta mortandad que se ve en las iglesias, ¿sí o no? Si usted se despierta, si es verdad que está en comunión con Dios, si está adorando al verdadero Dios, le importará la condición de su hermano que esté a su lado. Romanos capítulo 8, versículo 34. Dice el verso 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué cosa? Intercede por nosotros. Nos interesa eso. ¿Qué significa que Cristo intercede por nosotros? ¿Qué significa interceder? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Hagamos una definición sencilla y luego compliquemos la cosa en el estudio.
Interceder significa que alguien se coloca en una posición para lograr que otras dos personas se relacionen. Cristo es el intercesor porque Cristo se coloca en una posición para que Dios y usted se encuentren. ¿Se acuerdan de la escalera de Jacob? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Hasta dónde llegaba la escalera? ¿Y hasta dónde bajaba para abajo? San Juan 1:51. Mire qué cosa linda. ¿Quién es esa escalera? Mire qué cosa linda. San Juan 1:51. Vamos rapidito porque hay mucho que decir y pienso que el tiempo no será suficiente. Dijo Jesús y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante, ¿qué cosa? Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden, ¿dónde? Sobre el Hijo del Hombre. ¿Conectó Cristo otra vez el cielo y la tierra? ¿Sí o no? Cuando Cristo estaba siendo bautizado, ¿qué cosa ocurrió? Escuchen, número 1. Cuando Cristo sube del agua, el Espíritu Santo aparece en forma de paloma. Pero hay una voz del cielo que dice, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿De dónde se oyó la voz? ¿Cuántos años habían pasado que esa voz no se oía? 400 años. Durante 400 años, el periodo intertestamentario, no apareció ningún profeta de Jehová. Hasta que apareció Juan el Bautista y hasta que apareció Jesús. Dios vuelve otra vez a comunicarse con sus hijos. Pero hay más. A mí me gusta la Biblia porque la Biblia nos libera, nos liberta de muchas ideas y opiniones tan raras que uno no sabe de dónde las sacó. Cuando usted tenga una idea o una opinión, asegúrese que sea un así dice Jehová. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Cristo es quien es, pero es bueno leerlo en la Biblia. Él dice que intercede por nosotros y solo la palabra interceder es tan amplia que pienso que el tiempo no nos dará para ver todo lo que debemos ver. Pero vamos por parte. Ya dijimos hace unos días que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es Hebreos capítulo 8, versículo 1. Leamos rapidito. Repasemos eso rapidito para entrar en el estudio. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Eso ya lo estudiamos. Hebreos 8, 1. ¿Cómo dice? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es, ¿qué cosa? Que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Dónde se sentó? A la diestra de Dios. ¿En la majestad de dónde? En la majestad de los cielos. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Capítulo 4, Hebreos capítulo 4, intercede por nosotros, está en la presencia de Dios en nuestro favor. Versículo 14, Hebreos 4, 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué cosa? Pero sin pecado. ¿Quién intercede en nuestro favor? Cristo Jesús. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Vamos rapidito. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Recuerde que estamos estudiando qué significa que intercede, qué significa que es nuestro intercesor. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice la Biblia, ¿cómo dice? Porque hay un solo Dios. ¿Y qué dice ahora? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿cómo se llama? Jesucristo, hombre. ¿Quién intercede? Jesucristo. ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesucristo. ¿Quién es nuestro mediador? Jesucristo. ¿Qué hace el intercesor o el mediador? Hace que una parte y otra parte se reconcilien. Su trabajo es lograr que esta parte y esta otra que estaban separadas, pues se reconcilien, se encuentren. Dios anda buscando intercesores. Vamos al Antiguo Testamento rapidito y notaremos cómo la Biblia describe que Dios no los encontró y cómo Dios en Cristo Jesús resuelve ese problema. Vayamos por favor al Antiguo Testamento y veamos cómo lo explica la Biblia. Jeremías capítulo 5 versículo 1.
Jeremías 5:1. Jeremías capítulo 5, versículo número 1. Vamos rapidito. Dice el 1. ¿Cómo dice? Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad. ¿Y qué dice ahora? Y yo la perdonaré. Cuando leemos el libro de Jeremías, descubrimos que lamentablemente no encontró una persona con esos perfiles. Cuando tenga tiempo, lea versículo 3, dice el 3, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. En otras palabras, no apareció una persona que fuera el intercesor delante de Dios, que fuera el que ayudara a Dios. No apareció una persona que se colocara del lado de Dios para que buscara a los hijos de Dios y se reconciliaran con Dios. No apareció. Y si usted sigue leyendo el capítulo 5, encuentra cosas bien feas, que describe Jeremías. Versículo 7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto, dijo Jehová, de una nación como esta? ¿No se había de vengar mi alma? Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabras, así se hará a ellos. Interesante que Dios no encontró en la época de Jeremías una persona que le ayudara. No apareció, pero mire más. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Esto no es todo. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Recuerde, estamos hablando de Cristo como el intercesor, pero tenemos que entender cuál es el plan de Dios. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, dice la Biblia, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice? Y no lo hallé. Yo no quiero destruir la tierra, yo no quiero destruir a los seres humanos. Necesito a alguien que me ayude. Y no aparece. Cada quien anda por su rumbo, cada quien tiene su agenda, cada quien tiene sus intereses. Y no le importan los demás. ¿Verdad que era una cosa desastrosa en la época de Ezequiel? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Andaba Dios buscando a alguien que le ayudara. Y no lo hallé. La Biblia dice, en el libro de Isaías, capítulo 50, Isaías, capítulo 50, versículo 2. Vamos rapidito, Isaías, capítulo 50, versículo número 2. Me gusta la Biblia. Dice el verso 2. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. La pregunta de Dios es, ¿dónde están los fieles? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están aquellos que yo necesito para alcanzar a aquellos que se alejaron de mí? ¿Dónde están los míos? Yo quiero ayudar a la gente, quiero ayudar a la humanidad, quiero alcanzarlos, pero ¿dónde está mi equipo? Esa es la pregunta de Jehová. Por eso él pregunta, ¿se ha cortado mi brazo? En otra palabra, ¿ya yo no soy el Todopoderoso? Yo sigo siendo el Todopoderoso, pero no encuentro dónde manifestar mi poder. ¿Dónde está mi gente? Búsquenme uno nada más, y voy a hacer maravillas en la tierra. Qué vergüenza, no aparece ni siquiera uno. ¿Es así o no es así?
¿Es así o no es así? Jehová no ha cortado su brazo. Dios no ha perdido su poder. Dios sigue siendo el Todopoderoso. Versículo número 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré, ¿qué cosa dice? Avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. La mayoría de los seres humanos se ha inventado su propio Dios. La mayoría de la gente que se llaman cristianos o religiosos tienen un Dios hecho a su medida. Un Dios hecho como le conviene, un Dios hecho como lo quieren. Entonces Jehová dice, bien, no quieres andar a mi luz, a la luz de mi tea, a la luz de mi antorcha, entonces invéntate la tuya. Pero quiero que sepa que el resultado de andar bajo tu propia luz, bajo tu propia tea, bajo tus propias convicciones o convencimientos o tus propias palabras, el final de tu camino será que con dolor serás reunido con tus antepasados. Con dolor morirás. Tu vida será una miseria. Y yo le hago una pregunta, hermanos queridos. ¿No le parece que se necesita más la manifestación poderosa de Dios en este mundo? ¿Sí o no? ¿Ustedes no se están notando que las tinieblas están cubriendo la tierra? Miren las familias, miren las sociedades, cómo los principios morales de Dios están siendo puestos a un lado. ¿Es así o no es así? Miren la gente en la calle, ¿a qué se parecen últimamente? Yo tengo que viajar y ver, y es vergonzoso lo que tengo que ver en todos estos años de viajar. Cómo la sociedad se está cambiando de una manera increíble que no refleja la gloria de Dios, refleja otra cosa. Entonces, ¿somos nosotros o no somos nosotros los que tenemos que hacer la diferencia? ¿Sí o no? Dios anda buscando intercesores. Dios anda buscando con quién manifestar su gloria. Dios anda buscando a través de quién manifestar su gracia y su poder. Y ahora viene lo hermoso. Dios lo encontró en Cristo Jesús. Isaías capítulo 59. Vamos a detenernos aquí. Isaías capítulo 59. Mire qué cosa linda. Versículos 15 y 16. Isaías 59, versículo 15, dice la Biblia, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto, ¿en qué cosa? En prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. ¿Qué es lo que Isaías nos está diciendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no aparece quien se interpusiese? La palabra que aparece aquí en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo número 16, significa encontrarse con. Esta es una forma verbal que comunica la idea de causar que se encuentre alguien con otro. Literalmente, una persona que causa que otros dos se encuentren el uno con el otro. De un lado, un Dios redentor y misericordioso, y del otro lado, un mundo pecador. Dios busca a alguien que haga reunirse al Dios redentor y al mundo pecador. Esta expresión se usa 6 o 7 veces en el Antiguo Testamento. Veamos otra palabra que va en la misma dirección. Isaías 53, versículo 12.
Vamos a Isaías 53:12. Mire cómo Cristo resuelve esto y cómo Cristo es el intercesor perfecto y cómo en Cristo encontramos el propósito real para la vida de un cristiano. Isaías 53, versículo número 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Y qué dice ahora? Y fue contado con los pecadores, y dice ahora, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué significa orado? Es la misma palabra que se usa para interponerse o interceder. Paga. ¿Qué significa orado? ¿Cuál es la idea de orado? Significa intercedió por los pecadores. Jesús provocó que los pecadores se encontraran con Dios. ¿Cómo lo hizo Jesús? La misma palabra aparece ahora con otro significado maravilloso. Versículo 6, capítulo 53. Dice el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó, puso, colocó sobre él la misma palabra que significa, hizo posible que Dios y sus hijos se encontraran. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Cuando usted logra por su testimonio, por su predicación y por su vida, que alguien y Dios se encuentren, usted se convierte en un intercesor de nuestro Dios Todopoderoso. Segunda de Corintios 5:20, usted es un embajador de Dios. Usted representa a Dios. Ahora vemos que Cristo logró eso, conquistó eso e hizo posible que eso ocurriera. Repasemos un poquito. Número 1, Cristo es el intercesor porque viene y hace posible que Dios se encuentre con sus hijos. Cuando dice que Cristo oró por ellos, significa que intercedió por ellos. Cuando dice que Dios cargó los pecados de ellos sobre Cristo, significa que Cristo está intercediendo, está a favor, está del lado de ellos para traerlos a Dios. Recuerde que Dios está con Cristo reconciliando consigo al mundo. No Dios reconciliándose con el mundo, sino Dios reconciliando al mundo con Él. ¿Qué significa? Que el mundo fue que se separó de Dios. El mundo fue que se alejó de Dios y ahora es Dios que busca al mundo. Ahora es Dios que te busca a ti, pero te esconde y Él te sigue buscando. Dios ha derramado todo lo que tiene para encontrarte. El mismo Dios se hizo hombre para llegar hasta donde tú estás. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Cuando el ser humano no cumple la misión de Dios, cuando la vida del humano no se convierte en el intercesor entre Dios y los pecadores, su vida no tiene sentido. No importa que te hagas rico, que te hagas famoso, tu vida no tiene sentido. No importa que seas religioso, tu vida no tiene sentido. Hasta que tu vida no experimenta el gozo y la alegría de ver que personas se reconcilian con Dios, tu vida no tiene sentido. No tiene sentido. No importa cuántos títulos tengas, cuánto logres en tu vida no tiene sentido. No importa cuántos títulos tengas, cuánto logres, tu vida no tiene sentido. Cuando tu vida se convierte en una herramienta del cielo, mire la vida del apóstol Pablo, los problemas, las dificultades dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, todo lo que le pasó, pero su vida tenía sentido. Por eso, nada ni nadie lo separó de Dios. Ni aún la muerte. Pero ¿qué pasa con nosotros? Cualquier tontería nos separa del Señor y comenzamos a protestarle al Señor, ¿sí o no? ¿Sí o no? A Pablo le hicieron de todo y nada ni nadie lo separó del Señor. Me gusta la Biblia. Me gusta la Biblia porque es la palabra de Dios. Me gusta la Biblia porque explica lo que Dios hace en nuestro favor. Cristo es el intercesor por excelencia. Isaías capítulo 59, versículo 19 al 21. Isaías 59, versículo 19 al 21. Dice el 19, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá, ¿qué dice?
el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Dios no miente. Dios no miente. Queridos padres, reconciliémonos con Dios. Es la única garantía que tienen nuestros hijos. No busquemos razones para no hacer la voluntad de Dios. Busquemos razones de estar dentro de la voluntad de Dios. Usted puede mirar hacia atrás, los que tenemos mucho tiempo en la iglesia. Póngase a pensar en aquellas familias 20, 30 años atrás que comenzaron con nosotros. Y usted notará que mucha de esa gente están hechos pedazos, están hechos leñas. Cuando llegué a la iglesia tenía 18 años, a los 19 me bautizaron. Y la iglesia estaba llena de muchos jóvenes y jovencitas. Cuando yo llegué me sentía como un tipo fuera de lugar. ¿Por qué? Era un pecador, venía de afuera. Y todos estos muchachos se criaron en la iglesia, hijos de papá y de mamá, de los hermanos de la iglesia. Nacieron en la iglesia, crecieron en la iglesia, eran los muchachos santos de la iglesia. Yo venía de afuera. Así que siempre me sentaba separado, lejos de los jóvenes, porque no me sentía digno de estar con ellos. Eran muchachos de la iglesia. Y yo decía, Dios que me ayude algún día a ser como estos muchachos. Y pasaron los años. Luego fundamos de esta iglesia madre, fundamos otra hija y la hija comenzó a crecer. Y la hija creció y creció y creció. Y de ahí me fui a estudiar. Fui a otra iglesia que quedaba cerca de mi casa y la levantamos, ayudamos a levantar también. Y de ahí entonces nos fuimos a la universidad. Mire qué ironía la vida. Pasaron los años y un buen día me pidieron que fuera pastor de la iglesia donde me había bautizado. Y regresé contento y feliz porque dije, bueno, ahora todos esos muchachos que jugamos baloncesto juntos y que siempre estábamos juntos, eso es mi equipo de mi iglesia. Ahora vamos a pegarle fuego a esta cuestión porque imagínate, qué decepción. Todo se venía. Qué vergüenza. Empecé a preguntar, ¿y fulano? En el mundo. ¿Y fulana? En el mundo. ¿Y Francesito? En el mundo. Se convirtieron al mundo. Algunos quedaban. Y eso me dio un dolor tan grande en mi corazón. Piense, mire para atrás. 10 años para atrás. 20 años para atrás. Haga memoria. Sea honesto. ¿Verdad que mucha de esa gente que empezaron con nosotros están afuera? ¿Sí o no? Pero para la gloria de Dios y la gracia de Dios usted está dentro. Posiblemente cojeando, pero está dentro. Quién sabe cuántas veces ha caído, pero está dentro. Tiene las marcas, como dice Pablo, en su cuerpo del tablazo que le dio el diablo, pero está aquí adentro. Queridos, el Señor necesita de usted y de mí para atraer a aquellos y que se reconcilien otra vez con el Señor. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cristo hizo su obra y su trabajo. Ahora nos toca a nosotros. Dios quiere que usted y yo intercedamos en su favor de aquellos que se han ido. ¿Cuál es el trabajo nuestro? Hablar con ellos para que se encuentren con Dios, mostrarle en la Biblia cómo Dios los anda buscando. Y cuando ellos y Dios se encuentran, hay gozo en el cielo, hay alegría en el corazón de Dios. Papá Dios se pone feliz y entonces lo mira a usted con una sonrisa. ¿No se siente usted feliz cuando sus hijos se salvan? A ver, ¿sí o no? Hay una doñita que no me canso de contar esto. La doñita tenía 80 y tantos años, tenía 3 hijos, un varón y 2 damitas. Se habían ido de la iglesia y tenían 43 años fuera de la iglesia. Y nadie le podía hablar de la iglesia. El diablo le había dado buenas razones para perderse. ¿No se han dado ustedes cuenta que hay gente tan tonta que tienen buenas razones para perderse? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oiga, y usted lo ve plantado. No, que no, que no. Y no pero, oye, pero piensa por un momento, querido, querida, piensa por un momento. Te estás perdiendo. Y estos tenían una buena razón para perderse. Oye, qué cosa linda. La señora me dijo, ay, pastor, si usted supiera, mire, aquí, allá, mis hijos se fueron, jamás han vuelto a la iglesia, ya han pasado 43 años. ¿Alguien tiene aquí 43 años? ¿Hay alguien que tenga 43 años?
No sé, dígalo. Bueno, sí, eso sí es verdad. Bueno, están todos de 20, dice el amigo, ¿no? Ok, ya los 20 míos van por 20 y 20 y 10 y quién sabe si llego a los otros 20 también. Mire qué cosa linda, cómo es Dios. Al hijo mayor le dio una enfermedad terrible, un cáncer en la garganta. Hubo que arrancarle todo por ahí, pero Dios no lo dejó. Y en medio de su convalecencia, alguien le llevó un paquete de casetes. En ese tiempo se usaban los casetes. ¿Se acuerdan de los casetes? Un paquete de casetes. Una semana de oración que dimos en la iglesia de Fort Washington, en Nueva York. La serie se llama es el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Y él, de no muy buena gana, empezó a ir la serie Jehová es mi pastor. Pero al Espíritu nada más hay que darle la oportunidad. Sí, cuando el Espíritu entró, lo agarró, compadre, y le dio, mire, hasta con el cubo de buscar el agua, dicen en mi país. Lo arregló. El tipo empezó a llorar y se reconcilió con Dios. La mamá no sabe nada. Número 1. Sigo con la historia en un momentito, para juntar las 3 historias. Número 2. Y un día yo estoy en mi casa muy tranquilo, ya era un departamental, un oficial en la conferencia, y me llama el presidente. Pastor Porte, mire, necesito que me acompañe para hacer una visita. Un domingo por la mañana. Digo, este presidente está como pasado, porque yo es domingo, yo debería estar tranquilo en mi casa con mi familia. Sí, cómo no, pastor, ¿dónde nos juntamos? Nos juntamos en Bellavista, en tal lugar. Ahí nos vamos. Llegamos al lugar y venga conmigo. Y entramos en esa casa, pero que detrás hay un colegio. Nos sentamos en la oficina, viene la señora que le digo, la señora mayor, viene, esta fue la primera vez que conocí a esa familia, y viene la hija. Bueno, y veo que empiezan a hablar, yo no sé de lo que yo voy. Y un berrinche que ella dijo, que ella no dijo, que sí dijo, que el otro dijo, que el fariseo dijo, que el juez dijo, me importa nada de esta cuestión, qué sé yo lo que está pasando aquí. No, porque el juez dice, porque la causa es, digo, pues es una cuestión que va a los tribunales, y yo estoy oyendo el chisme porque me metieron. Entonces dice, el pastor me mira y me dice, pastor, ¿usted tiene algo que decir? Y le digo yo no sé ni lo que está pasando. Y que dice la otra, no, porque la otra repite. Era un lío que había entre la directora del colegio, que era hija de la dueña, y una maestra. Y cuando veo la chiquita, esa tenía 43 años afuera, la chiquita tenía la cara roja, pero se ve que era una chiquita caliente, que se le montaba el lindo. Oye, cuando la tipa está así, está rojito, digo, esta se la va a llevar el demonio, se sigue con esta rabia que tiene. Entonces le digo, oiga, pastor, ¿yo puedo decir algo ahora? Dice, sí, claro que sí, por eso lo traje, para que nos ayude. Le digo, oiga, amiga, ¿le puedo decir un par de cosas? Y me mira así raro y me dice, diga, o sea, ¿qué importa que usted quiera? Usted, su boca es suya, la tipa estaba caliente. Le digo, ¿le gustaría que este problema se resuelva? Claro. ¿Usted ama mucho a su mamá? Claro que sí. ¿Usted ve lo que está sufriendo ya por el problema? Claro que sí. ¿Usted quiere que el problema se resuelva? Claro que sí. ¿Usted está segura? Claro que sí. ¿Usted quiere que el problema se resuelva? Le dije que sí. Veamos si es verdad que usted quiere que el problema se resuelva. Recuerde que estamos hablando de ser intercesor, de ser el instrumento de Dios que haga que una parte y otra parte se reconcilien, que Dios se reconcilie con sus hijos. Le dije, ok, mi amiga, es fácil lo que tiene que hacer. Número 1, escúcheme nada más y después opine, pero escúcheme. Número 1, a partir de hoy, cada hora del día, usted va a orar por Carmen. Y se me queda así como si hubiera dicho la cosa peor del mundo. Digo, espérese, le dije que no dijera nada hasta que yo termine. Y usted le va a decir a Dios que usted quiere que Dios cuide, proteja, bendiga, apoye a Carmen, a su esposo y a sus hijos. Pídale lo mejor de lo mejor y todo lo mejor que puede dar Dios a un ser humano. Y ella abría los ojos como, pero este estará loco. Y seguí diciéndole todo lo que tenía que hacer cada hora del día, orar por la mujer del problema. Y me dice ella, no sé a cuánto, me dice, usted tiene que estar loco. Digo, no, la loca es usted, porque usted ha intentado de todo y el problema no se resuelve. ¿Quiere que Dios la ayude? ¿Quiere que Dios resuelva el problema? Tiene que hacer lo que le estoy diciendo.
Y la mamá le dice, pero Ailín, ¿qué te cuesta hacer lo que dice el pastor? Mamá, pero yo lo que está diciendo es, ¿qué te cuesta? Ustedes también son chismosos, se quedan calladitos. Porque qué cosa linda. En lo que esto está pasando aquí, allá en Nueva York está pasando, eso estaba pasando en República Dominicana, en Nueva York aquel tipo está oyendo sus casetes. Mire cómo trabaja Dios oyendo la oración de una mamá que ora por sus hijos y de un negro que aparece aquí en el medio que está ayudando el negocio a ver cómo las cosas se resuelven. La tercera de las hijas era una ovejita mansa, una ovejita que una persona dócil, que si está caridito, está caliente, entra y su hermano entra, ella va tranquila. Y ahora viene Dios a resolver el problema. El hijo llama a la mamá, mamá, me siento mejor y voy a pasarme una semana allá en la República Dominicana, ven para acá. En lo que eso está pasando, la muchacha empezó a hacer lo que le pedí. Empezó cada hora del día a orar. Me cuenta que cuando empezó lo hacía así como entre dientes. Señor, bendice a Carmen, como que dice, pero arráncale la cabeza. Señor. Y ahí, y empezó a sacar y a sacar. Cada hora del día eso era como una receta. Quería que se le olvidara, ¿no? Y se acordaba. Y ahí se acordaba. Fin de la historia. Oiga, qué cosa interesante. La tipa le tiene una demanda al colegio. A los 2 o 3 días llama a la mujer. Le dice, yo quiero hablar con ustedes. Y le dice a la muchacha, a la mamá, oye, di que quiere hablar con nosotros. Estate tranquila, le dice la doñeta. Estate quieta, Dios está trabajando. Viene con su esposo y se reúnen. No, que el abogado, no hay que traer abogado. Y viene y le dice, yo no sé lo que me ha pasado, pero el enojo se me quitó, se me fue. Hace un par de días que se me fue esta mala voluntad que tenía. Vengo a decirle que voy a quitar la demanda. Déjenme afuera, yo no voy a seguir trabajando en el colegio, no me tienen que pagar nada. Yo retiro la demanda. No vamos a seguir peleando. Es vergonzoso que nosotros que somos cristianos estemos en este pleito. Estamos deshonrando a Dios. ¿Qué cristianos somos nosotros? Oiga, compadre, empezó el berrinche. Yo como que yo quitarla afuera, a veces se pone rara cuando y hacen una musaraña y una muesca y una cosa. Se abrazaron y se perdonaron y la tipa le decía, mamá, yo no lo puedo creer. Y entonces le dice, aquí tienen los papeles que ven que ya deshice la demanda. Yo quiero estar en paz con mi Dios. Yo no quiero. Mamá, pero funcionó. Sí, mija. Mamá, pero mira, ya no hay pleito. Sí, mija. Mamá, yo quiero ir a la iglesia. Justo estamos dando una campaña. Oiga, qué cosa linda. Viene el muchacho, el señor viene a su casa y esta otra también está aquí en su casa. Y entonces empieza la campaña en mi iglesia. Yo estaba recién llegado a ese lugar. Le dice la doñita, bueno, pues el pastor está en conferencia, vamos a la iglesia. Pues vámonos. Viene la señora y la otra, la número 3, que es la más chiquita, que era la más fácil de llevar, pues viene con sus 2 hermanos. Mire qué cosa linda. Cuando esta doñita, después de 43 años, ve a sus 3 hijos en la iglesia, comienza a llorar. Y no solo los hijos, sino los nietos también. Y cuando empiezan a oír la conferencia, dicen, mamá, nosotros volvemos. Vinieron todas las noches. Así que al final de la segunda semana, le dan la sorpresa, mamá, nosotros queremos arreglar nuestra vida con Dios. La viejita se puso a llorar, me abrazó, me mojó el pecho con tantas lágrimas. Bueno, fue una cosa linda. La viejita tenía una finca fuera de la ciudad. Es una cosa hermosa. Es un árbol grande de mango y de abajo de las raíces del mango, está como en una montoncito, así como en un cerrito. Por abajo sale un manantial que nunca se para. Y ellos le hicieron una represa abajo, como si fuera una piscina. El agua cae, rebosa la piscina, cae en una cañada y va y desemboca en el río que está ahí cerca. Pues ahí bautizamos a los 3 hijos y bautizamos 15 personas más. Se bautizaron 18. ¿Funciona o no funciona? Cuando usted quiera hablar mal de una persona, muérdase la lengua bien duro. Y si se la voló, bendito sea Dios, compadre. Jamás hablará mal de nadie. El problema es que estamos usando nuestra boca para maldecir en lugar de usarla para bendecir. Conviértase por amor a Dios en el intercesor, la persona que intercede ante Dios en favor de sus hijos. El único mediador es Cristo Jesús, pero usted puede orar en beneficio de la gente, ¿sí o no?
Y si la persona tú no le caes bien, o la persona se le montó el demonio, ora cada día por esa persona, pídele lo mejor de lo mejor. Se te va a salir a ti el enojo, la ira y el rencor, y a la persona el Espíritu va y le toca y le cambia su vida y su corazón. ¿Se entiende o no se entiende? Había un compañero de clase, mamacita, ¿ustedes se han dado cuenta que hay gente que uno no le cae bien? ¿O a usted le cae bien a todo el mundo? Hay un refrán que dicen allá que no somos un billete de 20 para caerle bien a todo el mundo, porque un billete de $20 le cae bien a todo el mundo en Estados Unidos, no sé aquí. Pero allá le cae bien a la gente. Y entonces yo no le cae bien al tipo este. No le cae bien desde que él llegó a la universidad. Hasta fue un alumno mío. Y no le cae bien. Bueno, mi problema es, querido, que si usted es un alumno mío, usted se va a fajar. Y no me venga con flojera, porque usted se va a poner su cosa. Y al tipo no le gustó. Así que estaba con los cables montados. Terminó todo y él seguía con los cables montados. Luego nos juntamos en una maestría y el tipo seguía, ¿me entiende? Y digo, bueno, señor, ya está bueno que este mal espíritu le dure a este tipo, hay que quitárselo. Y nunca me olvido de mi libro, nunca me olvido. Y dije, ¿y cómo le vamos a quitar el mal espíritu al tipo? Empecé a orar por él, jugábamos juntos a voleibol y empecé a acercármele. Digo, vamos a ver qué es lo que le pasa al muchacho. Un día me dice el Señor, regálale ese libro. Un libro que me habían llevado desde Montemorelos, la Universidad de México. Y yo dije, no. Es un libro que no aparece, es un libro de Jean Piaget. Digo, que le regale el libro. Pero un libro que no aparece, no, ya no lo venden. Oye, yo sí di vuelta, compadre, dice, dale el libro. O sea, él no va a querer que tú le estás dando ese libro. Pues, compadre, ay, mamacita linda. Y tuve que dedicárselo y todo. Y ponerle dique con cariño, cariño. ¿Qué cariño ni cariño? Bueno, pues ahí le puse con cariño. No le puse con aprecio porque yo no lo apreciaba, la verdad. No. Puse con cariño. Digo, bueno, el cariño cubre muchas cosas, pero yo quiero que sea algo ahí en mí también que se me salga. Y le regalé el libro. Cuando el tipo vio el libro, compadre, le abrieron los ojos de este tamaño. Porte, tú me estás dando este libro a mí. Y lo miro, yo le digo, sí, a ti, mira, tiene tu nombre. Pero que yo no lo puedo creer. Dije, yo tampoco. Entonces dice, pero que, y viene y me abraza y empieza a llorar. Oye, le di el libro. Pues para que el chisme se haga más grande, el año que viene voy a su iglesia a darle una campaña. Y me sorprendí, nos encontramos en cierto lugar, con cuánta deferencia me trató, con cuánto cariño. Oiga, me abrazó. Qué maravilloso verte de nuevo, han pasado como 10 años que no te veía. Digo, qué raro, pues se le fue el mal espíritu, de verdad. Un libro. Sea honesto, ¿verdad que hay personas que como que a usted no le cae bien? Entonces usted tiene que interceder por esas personas. Y el Espíritu lo usará a usted y esas personas se reconciliarán con Dios. Me gusta Jesús como intercesor, porque llegó tan lejos Jesús que hizo hasta lo impensable para que usted y Dios se reconciliaran. ¿Es así o no es así? Y si Cristo nos dio ese ejemplo, ¿por qué usted tan quisquilloso? ¿Escupieron en el rostro a Jesús? ¿Sí o no? ¿Le golpearon el rostro? ¿Lo flagelaron? ¿Le dieron con un látigo? ¿Lo empujaron? ¿Sí o no? ¿Lo clavaron en una cruz? ¿Merecía Cristo todo eso? Pues si Él hizo todo eso para que usted y yo pudiésemos reconciliarnos con Dios, ¿qué importa un pellizquito que la gente te dé una mala mirada? O que no te saludó, o que habló mal de ti. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso no es nada comparado con lo que Cristo padeció. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Le gustaría a usted ser en las manos de Dios un embajador del cielo? ¿Una embajadora del cielo que reconcilia a la gente con Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? La experiencia de la persona arrepentida, la experiencia de la persona convertida es que su testimonio se convierte en un poder del cielo que atrae a la gente a reconciliarse con Dios. Cuando la Biblia dice en San Juan 16, versículo 8, que el Espíritu convencerá, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo te transformará a ti de tal manera
que tu vida y tu testimonio serán un poder que convence, convierte y cambia la vida de aquellos que te conocen. ¿Por qué? Cuando te conocen a ti y ven en ti la manifestación del poder de Dios, no lo pueden negar. No importa quiénes sean, no importa dónde estén, no importa dónde hayan caído. Cuando se relacionan contigo, cuando están cerca de ti, cuando perciben quién vive en ti, hay un poder tan grande en la vida tuya que los impresiona de tal manera, que los toca tan profundamente, que le hace cambiar esa manera extraña de pensar. Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios está rogando por hacer. Eso es lo que Dios necesita hacer y no encuentra con quién hacerlo. Hace unos meses atrás, un año posiblemente, conocí a un joven, una persona sumamente fuera de serie, un tipo súper dotado, una persona muy capaz, inclusive hasta tiene una licenciatura en teología en una universidad nuestra, hizo un doctorado en filosofía, hizo un doctorado en epistemología, hizo una especialidad en la ciencia de la investigación. Usted no le puede venir con cuentos. Él puede agarrarlo y darle vuelta y tirar a la derecha o al revés, hacer lo que le da la gana con usted. Y fuimos a su ciudad, la ciudad donde él vive. Y fue miembro de nuestra iglesia. Y se fue, no quería ver de iglesia ni nada, ni no quería saber nada de esa cuestión. Y vino, porque fuera en su ciudad, vino a oír. Y oyó el primer sermón y le gustó. Y vino el segundo día y le gustó. Y bueno, venía tranquilito y se sentaba ahí. Pero uno del vecindario, ustedes saben, en la iglesia hay unos cabeza caliente también, que en lugar de ayudar son unos fastidiadores, lo que les gusta es picar pleitos. Y un buen día le dice uno de esos picapleitos, oye, ¿por qué no te habla con el pastor? Y él se sonríe y le dice, sí, ¿cómo no? Como quien dice, ¿tú quieres pelea? Pues vamos a echar pelea. Te voy a desplumar el pastorcito ese. O sea, esa es la mentalidad humana. Sí, está bien. Compadre, van y me dicen, mire que fulano quiere hablar con usted. ¿Cómo no? Imagínense, uno va en el nombre del Señor, ¿o no? Y habla con el que quiera venir a hablar. Hay lugares que he hablado, una vez hablé con un tipo que se le montó el don aquel, y estábamos solos y el demonio me dice, tú me haces mucho, me haciendo mucho daño. Digo, bueno, perdone Señor, yo no te haciendo daño a nadie, yo estoy predicando la palabra de Dios y recogiendo las ovejas del Señor. El que se meta por el medio que se encuentre con el Señor, que me acompañe. Y ocurrieron cosas interesantes. Pues finalmente nos reunimos con este muchacho. Y cuando llegó el día, estaban los muchachos así, como a ver qué pasaba. Esto no es un careo, ni una competencia, ni un pugilato, ni una peleadera. Si usted viene con problemas, usted se va a encontrar con el ángel que me acompaña y con el espíritu que me dirige. Y ahí de usted. Oiga, y era en la iglesia que nos íbamos a reunir, y cuando el tipo llega, abro la puerta, le doy la bienvenida, cierro la puerta y caminamos a sentarnos. Saben que el tiempo se acabó, dejemos esto aquí, seguimos la noche, le sigo la historia en la noche, ¿le parece bien? Así usted tiene que venir en la noche. El tipo me mira y yo lo miro. Estamos solitos entre la iglesia. Y él vuelve y me mira y yo vuelvo y lo miro. Y él me mira y yo lo miro. Y él me sigue mirando y yo lo sigo mirando. Yo lo miro con esta cara que Dios me ha dado, que no es una cosa del otro mundo, pero la que me dieron. Y él se sonríe y yo también. Me pone la mano en el hombro y me dice, pastor, yo solo vine para que orara conmigo. Se le sale una lágrima y a mí se me salen dos. Me abraza y yo lo abrazo. Nos arrodillamos y juntos comenzamos a llorar. Y ahora terminamos y nos sentamos. Y él comenzó a contarme su historia. Terminó de contarme su historia, nos secamos las lágrimas y le pregunté, ¿y tu mamá? Dice, hace años que no viene a la iglesia. ¿Y por qué no vamos a visitarla? ¿Usted se atreve? Pues claro, seguro, llámala. Mire qué cosa linda. Salimos de ahí juntitos como dos hermanos a visitar a la mamá en su casa. La doña no lo podía creer.
nos sentamos en un comedor, nos bebimos un jugo de piña y nos comimos algo que la señora nos brindó. Y ahí estábamos los cuatro, un amigo que llevé, la doña y él. Ahí pasamos una velada maravillosa, qué cosa linda. Y la doña lloraba, que no podía creer. Cuando terminamos, salimos y él me abraza y me dice, pastor, no sabe cuánta gracia le doy a Dios por este momento de felicidad que nos ha dado. Yo le pregunto, ¿estaba el Espíritu ahí? ¿Estaba o no estaba? Y no faltó a una sola noche de predicación. Le pregunté sobre un artículo que había leído y me trajo un paquete de hojas de investigación, porque el tipo es un científico. Él anda dando seminarios y cursos por el mundo entero. Así que me trajo toda mi información. Mire, le recopilé todo esto, le traje todo esto. Yo sé que le va a interesar. Mi pregunta, ¿valió la pena o no valió la pena? Me cuentan que de ahí siguió yendo a la iglesia cuando venía de viaje y ha seguido acercándose a la iglesia. Yo pregunto, y termino con esta pregunta para usted. ¿Le gustaría ser el embajador, la embajadora de Dios, que busque los hijos del Señor para reconciliarlo con Dios? ¿Sí o no? Si tu respuesta es sí, ponte en pie conmigo. Recuerda, querido, querida, que la gente creerá no lo que tú digas, la gente creerá lo que tú eres. Déjate de tontería. La gente no es tan boba como para que tú lo engañes. Si tú no eres, no eres. Y ellos se van a dar cuenta. Ahora, si tu vida es, hay un poder en ti que es el del Espíritu Santo que cambiará su vida y tocará sus corazones. Y aunque no quieran, se van a ir deshaciendo por dentro, porque el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Si usted en esta hora acepta el desafío de ser el embajador de Dios, la embajadora de Dios, el instrumento del cielo para que los pecadores se reconcilien con Dios, levanta tu mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, levantamos nuestras manos como señal de aceptación del desafío de convertirnos en embajadores y embajadoras del cielo. Padre, lávenos con la sangre de Jesús. Señor, cámbienos y transfórmenos con su Espíritu Santo. Háganos personas arrepentidas, nacidas de nuevo, convertidas, para que nuestra vida inspire a la gente a buscarle a usted, para que nuestra vida sea suficiente motivación como para ellos volverse a usted. Oh Señor, el mundo se acaba, los días, los meses o los años que nos quedan en la tierra. Guíenos, enséñenos, capacítenos, habilítenos, oh Dios, con su Espíritu para mostrar en nuestra vida la belleza de su santidad. Que hablemos poco, pero que nuestra vida anuncie bien en alto la belleza y la santidad de su carácter. Bendiga a los padres, bendiga a los hijos, bendiga a cada amigo y amiga. Y Dios, antes que sea tarde, cámbienos y transfórmenos para la gloria de su nombre. Bendiga a los presentes y también a los amigos que nos siguen y amigas en cualquier lugar del mundo. Que cada uno de nosotros, Dios, cada uno de nosotros pueda mostrar en su vida la belleza y la santidad del carácter de Cristo. Lo pedimos, Señor, y lo agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor.